semanas una serie de prédicas que nos van a ayudar a comenzar con propósitos claros del año. Algunas personas cuando inicia un nuevo año dicen, este año sí voy al gimnasio. ¿Cuántos hicieron esa promesa el año pasado? Otros dicen, este año sí voy a leer la Biblia, ¿no? Entonces empiezan ya por el Génesis, ¿no? Lo hacen o procuran hacerlo, ¿no? Este año sí voy a cuidar mi alimentación, ¿no? Y la dieta empieza justo el día 2 de enero, ¿no? Entonces hasta el primero comen calentadito. Y todos son esos buenos propósitos. Pero el día de hoy yo comienzo con estas prédicas que nos van a guiar el resto del año para establecer propósitos que van a cambiar nuestra vida. Y quiero comenzar con el lugar más importante que tenemos nosotros, donde dejar ver nuestro carácter cristiano. Es nuestro hogar. Nosotros podemos decir muchas cosas acerca de la Biblia, todos podemos compartir la palabra del Señor, pero el lugar donde se hace el examen más riguroso acerca de nuestro carácter cristiano es nuestro hogar. Nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros vecinos. Entonces quiero dejar el día de hoy 5 principios claros acerca de cómo hacer que nuestro hogar busque al Señor. Vamos a orar. Padre, te doy tantas gracias por este día en que podemos reunirnos y podemos abrir tu palabra y podemos recibir de ti dirección, Señor, también consuelo, también, Padre, sabiduría para poder tomar buenas decisiones, pero por sobre todo, Señor, poderte conocer más. Dice tu palabra que crezcamos en la gracia y el conocimiento del Señor Jesucristo. Nuevamente, Señor, estamos tan contentos por este nuevo año en que tú has dejado ver tu misericordia porque estamos aquí. Y mientras te alabábamos, Señor, podíamos decirte con el corazón claro de que te amamos y reconocemos que la gracia tuya está sobre nuestras vidas, no por nuestros méritos, sino por los méritos de nuestro amado Señor Jesús. Gracias, Padre, y todo esto lo pedimos en su nombre. Amén. Quisiera que abran su Biblia en el Salmo 101. El Salmo 101. Este salmo, dicen los estudiosos, que era un cántico de David cuando él sube al trono y quiere rodearse de gente que le ayude a gobernar. En algunos lugares, países o comunidades cristianas, los gobernantes han utilizado este salmo para que sea la filosofía de trabajo de sus organizaciones. Y yo quiero aplicarlo el día de hoy para nuestro hogar, que este salmo sea parte de aquella forma de vivir que tenemos en nuestra casa, en nuestro hogar. Si ustedes leen conmigo el Salmo 101, Salmo 101 es en realidad corto, tiene 8 versículos, lo vamos a dividir en 5 partes. Dice así: misericordia y juicio cantaré, a ti cantaré yo, oh Jehová. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían, ninguno de ellos se acercará a mí. Corazón perverso se apartará de mí. No conoceré al malvado. Al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. No sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección,
Este me servirá. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude. El que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. De mañana destruiré a todos los impíos de la tierra, para exterminar de la ciudad de Jehová a todos los que hagan iniquidad. El rey David estaba hablando de una manera en realidad fuerte. Y dice, voy a establecer un hogar, un reino piadoso. Y él da las pautas claras de cómo lo iba a realizar. En primer lugar, él dice, misericordia y juicio cantaré. Es decir, él iba a alabar al Señor con sus labios, pero también con su vida. Era una vida de adoración que tenía el equilibrio de la gracia y la verdad. Es decir, yo conozco de su palabra, conozco la verdad, en mi casa establezco la disciplina, pero también existe la gracia. Misericordia y juicio cantaré. Misericordia, gracia, perdón está en mi hogar, pero también está la justicia, lo justo, lo real. Los chicos necesitan que nosotros marquemos bien la cancha desde pequeñitos. Uno puede distinguir a un niño que está siendo criado con gracia y con verdad, porque ese niño sabe los límites. Y regresa a ver a su padre y dice, bueno, puedo continuar. A veces desafía al padre, pero sabe que la verdad es que si sale de los límites, el padre ejerce la disciplina. Así es nuestro Dios. Él es benevolente, es misericordioso, pero también es un Dios justo. Juan capítulo 4, el versículo 23. Ustedes conocen muy bien la historia. Es la mujer samaritana del pozo que vivía en pecado y el Señor le llama la atención. La gracia es que Él se acerca a ella, esta mujer que era pecadora se acerca a ella. Esa es la gracia, ese es el amor. Y la verdad es cuando el Señor Jesús nos confronta y nos dice, Nelson, Juan, María, debes de dejar esto, debes de cambiar, debes reaccionar diferente. La gracia está ahí presente para que yo sepa que hay un Dios de amor y que restaura. Pero la verdad y el juicio tiene que ver con lo que menciona aquí. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, no solamente con el rito, sino con la verdad de un corazón que ha sido perdonado y ese corazón vive arrepentido de haber estado lejos del Señor y valora quién es nuestro Señor. La verdadera adoración es en espíritu y en verdad. Busca verdaderos adoradores, los que adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, tales cristianos, tales hombres entregados a Dios, que no solo viven en el rito, sino que viven en el amor y la justicia del Señor. Y nos agrada vivir así, y anhelamos vivir así. No solo de palabra, no solo cantando, también en nuestro actuar. Entonces, en primer lugar, vamos a decir que un hogar que busca a Dios está determinado a adorarle con gracia y con verdad, ¿no? Perdonamos, amamos, hay misericordia, pero hay también la verdad, hay que corregir. A veces decimos, Señor, pero ¿por qué ocurren todas estas cosas? Bueno, tal vez el Señor nos está llamando la atención para corregir. Esa es la verdad, ¿sí? Pero en segundo lugar, un hogar que busca a Dios, miren lo que dice en el versículo 2, entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí, en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. En segundo lugar, un hogar que busca al Señor
tiene como un bien preciado la integridad. A medida que un cristiano va creciendo en la gracia y conocimiento de Cristo, valora mucho su integridad. ¿Qué significa integridad? Que todo mi corazón esté inclinado a hacer la voluntad del Señor, que procuro presentarme al Señor con un corazón limpio. Hermanos, el cristiano maduro, el hogar maduro, es ese hogar que está valorando la integridad de sus padres y de sus hijos, que buscan ser santos, apartados para el Señor. Ese es un hogar que busca a Dios, tanto los chicos como los padres. Tienen el cuidado de su corazón. ¿Es uno de sus bienes más preciados su integridad? Qué fácil que es perder la integridad. Uno la puede perder en un segundo, en un minuto. Puede haberla cuidado durante muchos años, pero en un minuto se puede perder la integridad. Un mal negocio, una mala decisión, una mala mirada, una palabra que no conviene. Estamos en nuestro hogar poniendo como uno de los bienes más preciados la integridad de nuestra casa, la honestidad de nuestro hogar, la rectitud de nuestras palabras. Lo demás se puede comprar. Usted puede tener buenas, ¿cómo se llama lo que nos dan en abril o nos daban en abril? Utilidades, así es, ¿no? Y con las utilidades usted puede comprar tal vez un departamento, un carro, pero eso no vale mucho si su integridad cristiana no está bien. Porque el mundo está esperando ver a cristianos coherentes. Entonces, en segundo lugar, decimos, como dice David, entenderé el camino de la perfección. Y cuando él llega a un puesto de liderazgo como el de un rey, y usted como padre o como madre, debe de procurar que ese puesto de autoridad esté respaldado por su integridad. Miren, entre más responsabilidad tenemos como papás, como líderes, ese lugar de liderazgo debe de estar preocupado de que tengamos un corazón que camine en integridad, porque esa integridad trae a nuestro hogar tranquilidad. Si sabe que cuando un líder no está viviendo íntegramente, toda la organización y todo el hogar comienza a temblar. Al principio se puede esconder, pero la falta de integridad hace mover los cimientos de un hogar. No es gratis. Proverbios capítulo 10. Salmos, Proverbios, ¿no es verdad? Proverbios capítulo 10. Versículos 8 y 9, podemos leerlo juntos. El sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. Versículo 9, que es lo que quiero que prestemos atención. El que camina en integridad anda confiado. Cuando el papito está caminando íntegramente, es decir, él quiere obedecer al Señor, él busca la santidad, él quiere obedecer la palabra, dentro de su corazón está inclinando su corazón a la voluntad del Señor, entonces ese padre anda tranquilo. Esa mamá anda confiada. ¿Y sabe lo que ocurre cuando el papá y la mamá están en paz con Dios? Están en paz en la casa. Por eso es importante vivir
en comunión con el Señor de manera íntegra. David le estaba diciendo en este Salmo 101, le estaba diciendo, cuando vengas a mí, ¿no? Regresamos al Salmo 101, versículo 2, entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. Es decir, mientras tenemos esa comunión, mientras yo te adoro, mientras yo te busco, cuando vengas a mí, en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Soy coherente con mi vida cristiana y entonces mi hogar está tranquilo. En la actualidad las parejas, si está bien, están buscando su estabilidad económica antes de casarse. Creo que es correcto. En la actualidad sí, nos queremos preparar antes de casarnos. Sí, estudie, haga su maestría. Creo que está bien. Pero ¿sabe qué? Más que todo aquello que se puede terminar, busque que usted y su futura esposa, o usted, señorita, y su futuro esposo, vivan en integridad delante del Señor. Porque eso les va a dar tranquilidad. Les va a dar confianza. Ah, no, mi esposo ama al Señor. ¿Y saben lo que debe hacer la esposa piadosa? Buscar que su esposo esté cerca del Señor. Ahí usted va a tener tranquilidad. Y el esposo procurar que su esposa crezca espiritualmente y usted va a tener paz. El que anda en integridad, anda confiado. No está coqueteando con el mundo. Primera de Juan, capítulo 1, versículos del 6 al 7. Primera de Juan, capítulo 1, versículos del 6 al 7. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Andar en integridad, andar en luz. Señor, ¿qué es lo que a ti te agrada? ¿Qué es lo que tú quieres que yo decida? ¿Qué es lo que en realidad va a dar gloria a tu nombre? ¿Qué va a hacer que mi entorno se acuerde de ti? Con esta decisión que tomo, ¿va a ocurrir de esa manera? Miren, si andamos en luz, miren lo que dice aquí, si andamos en luz, si andamos en integridad, como el Señor está en luz, entonces tenemos comunión unos con otros. ¿Sabe lo que puede estar ocurriendo en nuestros hogares y no se solucionan los problemas? Puede ser que a usted y a mí nos falte caminar de la mano del Señor. Pedir perdón por mis pecados a mis hijos, a mis hijas, a mi esposo o a mi esposa. Y ahí llega la paz. Y ahí llega la comunión. Así dice la palabra. Y eso es lo que quería David para su trono, para las personas que le estaban rodeando. Y por eso dice, en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Queremos hacer reformas en nuestra vida secular, en nuestro trabajo, en nuestra iglesia. Empecemos con nuestro hogar. Yo debo de empezar con mi hogar, con mi esposa, con mis hijas, y después tendré autoridad para poder pedir en la iglesia que se sujeten al Señor. Si yo no me sujeto al Señor y mi familia no es guiada en esa sujeción, no tengo autoridad porque no hay integridad. Por eso uno de los requisitos para ser obispo, pastor o diácono es que gobierne bien su casa. Esto no quiere decir que siempre nuestros hijos van a tomar las decisiones correctas. Pero usted en un hogar que busca a Dios le va a decir a su hijo lo que Dios anhela de su vida. Usted le va a dar ejemplo, le va a dejar clara la palabra de Dios y le va a decir, aquí en este hogar queremos vivir conforme a este principio. Si tú no te sujetas, no estás bajo mi autoridad, no deberías estar aquí. Es duro,
Pero es importante que usted deje ver con su vida, con su coherencia y con su testimonio que los hijos deben de seguir al Señor. Ese hogar que busca a Dios, al final del día, a veces hay situaciones de confrontación muy duras, pero yo sé que los hijos criados en el temor del Señor, al final del día reflexionan y dicen, sí papá o sí mamá, esa es la voluntad de Dios. Pero uno tiene que dejarlo claro, con amor, con gracia, pero también con verdad. Algunos me están mirando y me dicen, pastor, eso es fuerte, pero es así. Hay que decirle. ¿Sabe por qué? Porque el mundo no se los va a decir. Los buenos o los malos amigos no se lo van a decir. Y ustedes saben que si le hacemos caso al mundo, dejamos nuestra mirada de ver al Señor y nos podemos perder. Por eso David decía, en medio de mi casa. Ese es el lugar más difícil para poder establecer una vida cristiana íntegra y coherente. Pero en tercer lugar, en el Salmo 101, ¿qué hace David? Él debía, y nosotros debemos, cuidarnos lo que vemos, lo que pensamos, lo que está en nuestra mente. Hermanos, no es gratis ver lo malo. Hay que enseñar eso en nuestro hogar. No es gratis ver lo malo y no es gratis pensar lo malo. Decimos, pero no estoy haciendo nada malo. Pero ¿qué tal lo que está escuchando? Lo que estamos diciendo, lo que estamos viendo o lo que estamos pensando. Por eso en el versículo 3 del Salmo 101, el tercer principio es que David cuidaba lo que veía y lo que pensaba. Dice, no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Yo tengo un conflicto con Netflix. ¿Cuántos tienen conflicto a veces con Netflix? Entonces, Netflix nos manda, esto está recomendado para ti, ¿no? Entonces me llega el mensaje, esto está recomendado para ti. Yo digo, ¿cómo esta gente sabe lo que a mí me gusta, lo que yo quiero? Y a veces hay unas recomendaciones que no valen la pena, ¿no? Ni siquiera de verlas, ¿no? Yo empiezo a ver esas películas y tengo que regresar a volver, salir y ir a otra cosa. Pero el punto al que quiero ir es que lo que vemos y lo que pensamos, no pondré delante de mis ojos cosa injusta. David sabía que una medida de su vida íntegra o justa era lo que elegía poner delante de sus ojos. Vamos al libro de Mateo. Mateo. Capítulo 18. Llegamos al Evangelio según Mateo, el capítulo 18 y el versículo 9. Y si tu ojo te es... Vamos a poner la aplicación al día de hoy. Si el Netflix te es ocasión de caer. Así es, ¿no? Lo que está viendo, ¿qué está viendo usted? ¿Qué es lo que le agrada ver? Sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Lo que está diciendo ahí es la rigurosidad de cómo debe usted examinar lo que está viendo, lo que está escuchando. Job capítulo 31 y el versículo 1. ¿Qué varón de los que estamos aquí no tiene problema con sus ojos? Job capítulo 31 versículo 1. Sí, capítulo 31 versículo 1. ¿Qué varón no tiene problema con lo que ve? No le voy a pedir que levante su mano. Hay problema con lo que vemos. Los varones debemos de cuidar nuestras miradas. Debemos de tener disciplina en lo que vemos. Hermanos, si solo pensar a veces nos cuesta ser disciplinados
en lo que pensamos y que le agrade al Señor. Más aún si estamos viendo lo que no conviene. Hay que tener disciplina con nuestras miradas. La primera mirada no es pecado, la segunda sí lo es, hermano. Debemos de cuidarnos. Y Job hacía un pacto. Mire, Job capítulo 31 y el versículo 1. Hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Es decir, a una muchacha que no era mi esposa, una muchacha joven. Al igual que Job, David decía que era necesaria una disciplina sobre nuestros ojos, sobre nuestra mirada. Desafortunadamente, David no le fue muy bien, ¿no? Porque vio la terraza de al lado y cayó. Miren, el ejemplo que nos da David era un hombre conforme al corazón de Dios. Se apasionaba, obedecía, adoraba. Pero aún el gran rey David debió de cuidar lo que él miraba, porque las consecuencias fueron funestas. Aborrezco las obras de los que se desvían. Regresamos al Salmo 101. ¿Qué es esto de que aborrezco la obra de los que se... Aquí comienza ya a hacer una separación, en el caso de David, con las personas que iban a ser de su confianza. Algo que yo he aprendido en la vida cristiana es que las verdaderas amistades, las amistades que al Señor le agradan, son las que me acercan a Cristo. Nosotros hemos conversado con la mayoría de ustedes y sabemos que las amistades que a Dios le agradan son las que nos acercan a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. O al menos no nos alejan de Él. Ya no es cristiano, pero en su fuero interior comulga con los principios cristianos y al menos no nos aleja de Él. Pero esas amistades que enseguida nos llaman para chismear, déjenlas a un lado. Para hablar mal del otro, déjenlas a un lado. Para hablar cosas negativas, déjenlas a un lado. Porque nosotros hablamos con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. No es posible que el cristiano esté ahí metido en la... Al Señor no le gusta, no le agrada el chisme. Y por eso dice Él que aborrece la obra de los que se desvían. 1 Corintios 15, versículo 33. Este versículo me lo repetía mi mamá muchas veces. No sé por qué. 1 Corintios 15, versículo 33. ¿Podemos leerlo juntos? ¿Qué dice aquí? No erréis, ¿qué más? Las malas conversaciones. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. El cristiano, aún en esas reuniones sociales, las que hubieron por Navidad, por fin de año, por la rosca de Reyes, etc., sus conversaciones edifican. Así hablemos poco, hermano, porque algunos tienen un temperamento que es más efusivo, otros no. Pero si hablamos es para construir, hasta para hacer una broma la hacemos con cariño. Somos cristianos. Y esas malas conversaciones corrompen las buenas costumbres cristianas. No puede ser que el cristiano esté involucrado en algo de ese tipo de conversaciones que dañan el corazón suyo y el de los demás. Usted es el que pone el alto y dice, no vamos a decir eso, no vamos a hablar de eso. Y usted se hace un ladito y va y empieza una conversación que edifica. Ese es en la práctica el cristiano. Dice, aborrezco la obra de los que se desvían. La palabra que utiliza aquí el rey David es lo opuesto. El desviarse para el Señor es lo opuesto a mantenerse en el pacto que tiene con su Dios, su pueblo. Me explico, Dios tiene un pacto de amor. El que se desvía es el que hace a un lado el pacto de amor que se tiene con el Señor. David decía, ninguno de ellos se acercará a mí.
¿Cuántos se han bajado en un camino o en una carretera que tiene brea? ¿Alguien de ustedes ha caminado en brea? ¿O ha caminado junto a alguien que tiene brea en los pies? ¿Qué le pasa después de caminar a alguno? Se ensucia todito. Y el que está al lado se acerca a usted y le mancha de brea. ¿Le ha ocurrido? A mí sí. Algunas veces trabajando en el campo, nos bajamos, caminamos, el que tenía brea iba salpicando. Así pasa cuando tenemos esa comunión o esos tiempos con el mundo en cosas que no nos edifican. Y por eso David decía, no conoceré al malvado, ¿no? Y habla de que hay un corazón perverso. Usted va a decir, pero también en los cristianos hay gente mala. Sí, busque buenos amigos cristianos, gente piadosa, ¿no? Y lo que está diciendo aquí David dice, ninguno de ellos se acercará de mí, versículo 4 del Salmo 101, corazón perverso se apartará de mí y no conoceré al malvado. ¿Cuál es ese corazón perverso? Son personas que siempre están inclinadas a hacer lo malo. Siempre, no hay momento en el que no tengan envidia, no hay momento en el cual no hablen mal, o sea, ese corazón perverso, es como, usted ha conocido esos caballitos que son chúcaros, ¿no? Esos caballitos que no se dejan llevar, uno los agarra bien la rienda y no se dejan. Esos son corazones perversos, no quieren acercarse al Señor, sigue orando por ellos. Solo el Señor puede tocarle su vida, pero no es bueno tener mucha cercanía o tener cercanía, ¿no? Entonces, en tercer lugar, tenga cuidado con quien usted tiene relación, usted tiene amistad, tenga cuidado con lo que ve, con lo que piensa. Pero en cuarto lugar, miren lo que dice aquí. Al que solapadamente infama, versículo 5 del Salmo 101, al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré, y no sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. ¿Qué quiere decir esto? David está diciendo, me voy a oponer claramente a lo que está mal. Isaías capítulo 5, versículo 20. Estamos ahí, puede decir amén. Llegó Isaías capítulo 5 y el versículo 20. Amén. Amén. Vamos iglesia, busquen en Isaías, Antiguo Testamento, antes de Jeremías. Amén. Ok, entonces Isaías 5:20 dice, ay de los que a lo malo dicen, bueno, y a lo bueno, malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por y lo dulce por amargo. ¿Cómo hacemos esto en nuestros hogares? A ver, hay una dificultad actualmente. Hay muchas prácticas, hay formas de vida, hay filosofías de vida actuales que están claramente en contra de la voluntad de Dios. Pero actualmente nuestros jóvenes, nuestros hijos vienen y dicen, papá, pero tú tienes que tener misericordia de ellos. Al final son seres humanos. Es más, yo voy a defender sus causas. Usted sabe a lo que me estoy refiriendo. El aborto, la homosexualidad, la libertad que tiene el hombre y la mujer para definir lo que quieren ser. ¿Qué hacemos ahí como padres? ¿Cuál es el mensaje nuestro en el hogar? ¿Qué les decimos a nuestros hijos? Y ahí viene la palabra de Dios donde dice que hay que hacer un equilibrio entre gracia y verdad. Y yo les digo en mi casa, sí, hijitas, yo amo a esas personas. Pero no estoy de acuerdo con su pecado porque hará daño a nuestra sociedad y en última instancia a ti y a mí. Todo lo que ofende a Dios y está en contra de su palabra y su voluntad lleva a la muerte. Por eso están los 10 mandamientos inicialmente. Está correcto que tengamos misericordia, que tengamos amor. Lo que no está correcto es que no digamos lo que está mal, porque Isaías dice,
A lo bueno dicen malo y a lo malo dicen bueno. Y no es cuestión de que los estamos juzgando, porque el juez final va a venir y Él va a establecer el juicio. Pero la palabra de Dios es clara y tenemos que decir en nuestra casa, amén. Pero no compartan esos principios, no los vivan. Es más, ustedes como hijos, hijas cristianas, vivan de tal manera, piadosamente, dice la palabra, para que aquellos que hablan inclusive mal de ustedes o que no están de acuerdo con ustedes, al final del día conozcan al Señor, se salven y tengan vida abundante y vida eterna. ¿Qué pasa si en su hogar usted le dice a lo malo bueno y a lo bueno malo? Sus hijos no van a tener dirección y no van a predicar el Evangelio con sus palabras y con su vida, y aquellos que están viviendo en pecado se pierden. El hogar cristiano, lejos de querer juzgar a los demás, tiene claridad de los principios que Dios nos ha dado. ¿Cuántos dicen amén? Y empieza con mi vida. Empieza con mi testimonio delante de mis hijos y mis hijas. Por eso David decía, yo me opongo de frente a la maldad. No nos confundamos entre la misericordia y la permisividad. No nos confundamos entre la misericordia y la permisividad. Y lo sigue describiendo en el Salmo 101 a estos personajes o estas personas. Dice que son aquellos, no habitarán conmigo, porque ellos infaman a su prójimo. Yo los destruiré y no sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Que dice infama a su prójimo. ¿Por qué habla tanto de las conversaciones que no convienen, del chisme, de la calumnia? Porque sabía el dolor que causaba o la destrucción que causa este tipo de conversaciones. Usted sabe, hay un autor que se llama Clark, dice, el que habla lo que no conviene, el que habla el chisme y el que habla la calumnia, hace triple daño. Es una lengua triple. ¿Por qué hace triple daño? ¿No es verdad? Porque ese hombre que está hablando lo malo de los demás, a sí mismo se hace daño, porque queda mal. Le hace daño a la persona con la que está hablando, porque le deja la carga de ese chisme. Y tercero, le hace daño a la persona de la cual está hablando. Por eso debemos de ser prudentes, y en el caso de David, que conocía que ahí en el reino, que ahí en el castillo donde ellos vivían, se hablaba de todo y se hablaba de los demás, decía, no voy a tener entre mi corte o los que me acompañan, gente que infama a su prójimo. Y también dice, no sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. ¿Cuándo está el orgullo en mi vida? El orgullo está en mi vida cuando mis ojos no alcanzan a ver con amor a mi prójimo. Yo soy orgulloso. Algunos piensan que el orgullo tiene que ver con solo hacerse más arriba que los demás. Pero el orgullo está cuando no logro ver con amor a mi prójimo. El orgullo tiene que ver con vivir solo para mí. Yo solo soy lo importante. La humildad tiene que ver cuando usted logra darse cuenta quién está a su alrededor y lo ama. El orgulloso no. El orgulloso vive solo para él. En un reino, en una casa, en un hogar, se necesita vivir de manera humilde, viendo a los demás lo que necesitan los demás y amando a los demás. Finalmente, en los versículos 6 al 8, el quinto principio, dice, voy a buscar líderes aprobados. Son aquellos que van a estar cerca de mi Señor y entonces van a hacer algo positivo para mi reino, para mi hogar.
Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, éste me servirá. Versículo 6 del Salmo 101. No habitará dentro de mi casa el que hace, el que habla mentiras, no se afirmará delante de mis ojos. De mañana destruiré a todos los impíos de la tierra, para exterminar de la ciudad de Jehová a todos los que hagan iniquidad. En nuestro hogar, como quinto principio, tenemos claridad de que nuestra vida, más de ser íntegra, va a ser honesta. Y lo que dice, no habrá dentro de mi casa el que haga fraude. Le estamos enseñando a nuestros hijos a pagar nuestras deudas, a pagar nuestros impuestos. Ya, a mí me llenó el corazón el año pasado o antepasado. Estábamos almorzando. Generalmente almorzábamos juntos antes de que todos tuvieran más actividades. Entonces, mi hija, la mayor, que siempre me pregunta a mí cosas de su negocio y cosas de la Biblia, ¿no? Y a la mamá ya más cosas del corazón, así son, ¿no? Con las mamitas es más cosas de esto siento, esto quiero. Son sus confidentes. Y a mí me pregunta más, papá, que este cliente, esta inversión. Le digo, bueno, lo poco que yo pueda aportar. Pero estábamos almorzando y me dieron duro al corazón. Entonces viene y me dice, papá, te voy a contar lo que me ocurrió esta mañana. Estuve muy asustada. Ustedes las conocen a mi hija mayor, no está aquí. Estuve muy asustada. Digo, ¿qué te pasó? Era la época en que empezaba a manejar, hace 4 años, 3 años. Papá, di retro con el carro, nuestro carro es grandecito, di retro y le rocé el carro a una persona. Y ya estaba de salida. Entonces, no le pregunté qué hizo, ella me estaba conversando, ¿no? Le dije, mira, el papá, sí, le rocé. No había nadie, obviamente, porque estaba la salida ya de las clases y no había nadie en el parqueadero. Papá, estaba asustada. Oré al Señor, Señor, ayúdame porque le he hecho daño al carro de alguien más, no tengo plata. Bueno, y dice que volvió a parquearse, vio el otro carro, no había nadie, estaba rasmillado. Dice, papá, tuve que ir a buscar al dueño de ese carro en esa universidad. Fui a la administración, le dije, hay un carro de tales placas, lo he rozado, por favor ayúdenme a ver de quién es. Me fui al otro lugar y conversé con la persona de recepción. ¿Conocen a alguien que tiene este carro? Papá, me demoré, pero la encontré. Había sido la directora de carrera de mi universidad. Y bueno, tengo ahorros y voy a pagar. Y la directora le había dicho, se extrañó, dice, ¿cómo así? Te podías haber ido. Papá, yo te he visto hacer lo mismo. Y ya. Te he visto hacer lo mismo. A veces no has tenido, pero has tenido que responder. Yo quiero un hogar cristiano, hermanos. Y yo quiero una familia cristiana. Y como David, no somos perfectos, ninguno de nosotros. Usted puede caer o puede resbalar. Puede ser en su carácter, puede ser en alguna mentira, puede ser en lo que usted ve, puede ser en... No sé. Pero David tenía un corazón, inclusive cuando cayó, para postrarse y decirle, Señor, perdóname, y quiero volver a ser tu cantor, aquel que te alaba con todo el corazón. Hermanos, recuerde esto en este nuevo año. Adórelo al Señor con su vida, con gracia y verdad. La gracia
es el perdón. Y la verdad es cuando uno dice lo que la palabra dice. Tenga como bien más preciado su integridad. No importa si no tiene plata, ni es rico, ni famoso. Pero al menos que la gente pueda decir, ese es un hombre o una mujer cristiana íntegra. Hace bien sus negocios, hace bien cuando da su palabra. En tercer lugar, cuide lo que ve, lo que piensa, y cuide sus amistades. Procure, si le acerca a Cristo, tenga más amistad. Si le aleja de Cristo, no digo que lo bote, pero digo que no esté frecuentándolo. En cuarto lugar, opóngase claramente a la maldad. No le dé doble discurso a sus hijos. Claro, empieza con mi vida, pues no le dé el doble discurso. Dígale, esto es lo que está mal delante del Señor y yo voy a procurar vivirlo. Y en quinto lugar, como hacía David, buscaba líderes que tuvieran este valor, esta integridad. Y nosotros como padres podemos ser esos líderes para nuestros hijos. Amén. Amén. Pongámonos en pie y vamos a tener nuestra Santa Cena. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias por tu palabra. Gracias porque el Salmo 101 nos deja ver cómo debemos conducir nuestra casa. Y yo te pido perdón por las ocasiones en las cuales no lo he hecho conforme a tu palabra. Pero también te doy gracias porque sí podemos cosechar, todos nosotros, un hogar que te busca a ti. Sí podemos. Gracias, Señor, por nuestros hijos que te están siguiendo, te están buscando. Y aún aquellos que están lejos de ti o que no le ven la importancia de estar cerca de ti. Oramos por ellos y te pedimos en el nombre de Jesús que esos hijos y esas hijas se entreguen por completo y tengan el gozo de vivir esa integridad que tú quieres, Señor, y que nos hace bien. Gracias por esta linda iglesia y gracias porque tu palabra se queda en nuestros corazones, tan marcada que nuestras motivaciones, nuestro caminar es guiada por tu palabra, porque el lámpara es a mis pies tu palabra. Bendito seas. Y ahora quédate con nosotros, reflexionamos acerca de esta Santa Cena, el momento en el cual nuestro Señor Jesús se despedía de sus discípulos para ir a morir en la cruz. Gracias, Padre. Todo esto lo logramos en el bendito nombre de Jesús. Amén.